Hola a todos, en este caso, quiero comentarles un poco acerca de las principales operaciones que podemos desarrollar o trabajar con la parte de matrices. Recordemos que, primero que nada, una matriz es un arreglo rectangular de elementos, ¿verdad? Un arreglo rectangular en este caso de números reales. Podrían ser números reales, podrían ser números complejos. El asunto es que sea un arreglo rectangular. Por ejemplo, acá tenemos esta matriz, que ven que es un arreglo de columnas y filas. Eso es a lo que vamos a entender entonces como una matriz. Particularmente, en este caso decimos que la matriz es de tamaño 3×3, donde este primer numerito representa la cantidad de filas que tiene la matriz y este segundo numerito la cantidad de columnas que tiene la matriz. Ok, entonces eso como primer elemento. ¿Qué operaciones podemos definir entonces con las matrices? Bueno, primero que nada podríamos hablar de la operación de suma, en realidad suma y resta. Entonces, ¿qué pasa si nos piden, por ejemplo, sumar esas dos matrices? Bueno, en realidad sumar dos matrices es bastante sencillo porque es sumar posición a posición. Es decir, vean que por acá tenemos 1 y por acá tenemos 4, los dos primeros elementos. Bueno, entonces sumamos esos dos elementos y eso nos da 5. Siguiente, tenemos un 3 y tenemos un 1. Sumamos esos dos elementos y tenemos un 4. Menos 3 menos 1. Sumamos y da menos 4. Entonces ven que esto ya nos da el formato de la primera fila. Hacemos lo mismo con las demás. Siempre es hacer lo mismo, nada más. 0 más menos 3 nos da menos 3. 2 más 2 nos daría 4. Menos 1 más 0 nos daría menos 1. 0 más 7, ese nos daría 7. Menos 1 por 3, ese nos daría menos, 2 positivo más bien, porque suma. Y por último, 0 más 0 que nos daría 0. Entonces, eso es desarrollar o aplicar esta propiedad de suma de esas matrices. Por cierto, a cada una de estas posiciones, se encuentra, se les llama entradas de la matriz y se encuentran asociadas con algo lo que vamos a llamar subíndices. Entonces, por ejemplo, yo podría decirles que esto es el elemento, no sé, llamemos las entradas C. Entonces vean que estamos acá en la fila 2 y en la columna 3. Entonces podemos escribir eso como 2, 3. O por ejemplo, ¿qué pasa con este? Vean que esta podemos llamar las entradas B. Entonces sería B. ¿En qué fila estamos? Estamos en la fila 3. Recordemos que las filas son las horizontales. Y estamos en la columna 2. O sea, esto sería la posición 3, 2. Entonces, básicamente, los subíndices lo que nos indican es la posición del elemento. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿quién es entonces, suponiendo que los elementos de esta matriz los vamos a llamar A, ¿quién es entonces A2, 2? Vean que entonces estoy preguntando por quién está en la segunda fila, en la segunda columna. Y vean que ese choque se genera precisamente en este elemento central, que es el 2. Entonces, A2, 2 es el 2. De esta manera, entonces, así es como funciona la suma. ¿Qué pasa si hubiera sido una resta? Exactamente la misma idea. Nada más que ahora tenemos que restar los elementos en lugar de sumarlos. Entonces, hagamos un ejemplo acá porque a veces también es necesario multiplicar una matriz por un número, que ahí es donde hablamos de la operación de multiplicar un escalar por una matriz. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos calcular 3 por A? ¿Verdad? Entonces, lo único que tenemos que tener en cuenta es que ahora cada una de las entradas de la matriz A nos va a quedar multiplicada por 3. Por ejemplo, por acá, 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. Menos 3 por 3, menos 9. Segunda fila, 0 por 3, 0. 3 por 2, 6. 3 por menos 1, menos 3. 3 por 0, 0. 3 por menos 1, menos 3. Y 3 por 0, 0. Entonces vean que de esta manera ya hemos definido dos operaciones, o hemos abordado dos operaciones, lo que es suma y en realidad resta, que es la misma idea, y la multiplicación de un número, un escalar por una matriz. De acuerdo con esto, entonces nosotros podríamos pensar ya en hacer operaciones un poquito más complejas. Por ejemplo,
¿qué pasa si necesito hacer una resta de, no sé, pensemos en, por ejemplo, tenemos que hacer 3a menos b. ¿Qué sería hacer 3a menos b? Bueno, primero que nada, recuerden que esto se respetan la prioridad de operaciones, ¿verdad? En este caso, 3a, recordemos que es 3 veces cada elemento de a, pero eso ya lo calculamos. Entonces hacemos primero la multiplicación, ya la tenemos. Y a esto le tendríamos que restar, dice, le tenemos que restar b. Pero ven que b ya nos lo definen desde el principio. Entonces lo tendríamos por acá. Y esta sería la resta que tenemos que efectuar. Entonces, no importa qué tan complejo se ponga el asunto, ¿verdad? Solamente es aplicar las propiedades que ya les he comentado, ¿verdad? Por ejemplo, acá entonces, restamos posición a posición. Entonces, vean que esto nos generaría 3 menos 4, porque recuerden que es posición a posición. Entonces, eso sería menos 1. 9 menos 1, eso sería 8. Menos 9 menos 1, eso es lo mismo que tener menos 9 más 1. Y menos 9 más 1 es menos 8. Luego acá tenemos en la segunda fila 0 menos menos 3, pero menos menos es más. Y 0 más 3, 3. 6 menos 2, eso nos da como resultado 4. Menos 3 menos 0, eso nos da como resultado menos 3. Luego 0 menos 7, eso nos da como resultado menos 7. Menos 3 menos 3, eso nos daría como resultado menos 6. Y por último 0 menos 0, que eso nos estaría dando como resultado 0. Entonces esto es lo que podemos nosotros entender de este tipo de operaciones. Simplemente es respetar el orden de prioridad, primero multiplicaciones, y bueno, ya luego aplicamos las sumas y restas que correspondan. Entonces, antes de continuar con el siguiente video, vean que hasta el momento lo que hemos visto es cómo hacer sumas, restas y multiplicar un número por una matriz. Pero, ¿qué pasa si quisiéramos desarrollar una multiplicación de matrices? Bueno, eso es lo que estaremos abordando en el siguiente video.